¿Vas? Ahora solo estamos en la uno, licenciada. Ya, ya. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, ahora sí. Vamos entonces con la... Si no se está cambiando, me hacen saber, me mandan un dedito, algo así, ¿ya? Ya, vamos entonces. Este es un tema bastante, un bolo que probablemente algunos de ustedes les toque o tal vez no. Estamos comenzando, a ver, espérenme, vamos a medir siempre nuestro tiempo. Estamos a 19:55, 19, 20 o 25, y ya tengo que terminar con esta presentación. A ver, comenzamos, ya. ¿Se ha cambiado? He cambiado a la segunda diapositiva. Sí, Ya, muchas gracias. Entonces comenzamos, por favor. Esta es una parte muy interesante para el área de comercio internacional, la carrera que ustedes han concluido. Entonces comenzaremos diciendo, muchos nos hemos preguntado, hemos escuchado hablar en estos últimos tiempos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchos de pronto nos hemos olvidado. ¿Qué es esto? ¿Está en pantalla completa, por favor? Parece que no. Ya, ya, listo. Entonces, como les decía, nos preguntamos, ¿qué son los organismos internacionales? Por favor, los organismos internacionales también tienen los nombres de organizaciones internacionales y agencias de cooperación. Esos nombres son conocidos a nivel internacional. ¿Qué es un organismo internacional? En realidad, un organismo internacional es una agrupación de estados. Varios estados se unen entre sí cuando tienen objetivos en común. Pueden ser objetivos de cooperación, pueden ser informativos, pueden ser humanitarios, pueden ser eh, voluntarios, pueden ser para suscribir la paz y la seguridad internacional, ¿no? Cabe hacer notar que un organismo internacional surge necesariamente de un tratado. No puede surgir así nomás. Viene a consecuencia de un tratado, convenio o acuerdo. Ahora bien, los organismos internacionales son parte ¿de qué? Del derecho internacional, ¿no? Público. Ustedes han debido ver el área de derecho internacional público. Y en el derecho internacional público encontramos sujetos, ¿no? Uno de ellos es el Estado, otro son los organismos internacionales y el tercero la sociedad civil, es decir, las personas. Entonces, los organismos internacionales podemos también decir que son sujetos del derecho internacional público. Voy a repetir varias veces que un organismo internacional se crea a través de un tratado, convenio o acuerdo, ¿no? Se han repetido estas partes, no sé qué ha pasado. Y ya no quiere pasar. Ya, se está viendo, ¿verdad? Ya. Voy a hablar un poco ahora de la evolución de los organismos internacionales. Los organismos internacionales no siempre han existido, ¿no? Lo vemos con mayor precisión en la Edad Media. ¿Dónde? En la Convención de Viena de 1815. En esta Convención de Viena de 1815 se reúnen los estados que habían logrado vencer a Napoleón Bonaparte. Entre ellos está Rusia, Prusia y otros.
En esta Convención de Viena de 1815, entonces, se van a sentar las bases de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque los estados deciden cooperarse entre sí para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ya, ¿cuáles son las características de los organismos internacionales? Estos organismos internacionales están formadas y gobernadas por los gobiernos, ¿no? Se crean, como habíamos mencionado, mediante tratados entre países o estados. Otra de las características, se persiguen intereses comunes con los estados. Tienen su propia estructura, es decir, su propio directorio, su propia administración. Tienen competencia propia. ¿Cuál es la importancia de los organismos internacionales en el marco del comercio internacional? En el marco general, los organismos internacionales proporcionan o son parte de la cooperación técnica y económica y además humanitaria entre los estados. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando el Banco Mundial nos presta dinero, no solamente nos está dando dinero, sino también es parte de los tratados que nos den apoyo técnico. Y en el caso de desastres, también nos va a dar apoyo humanitario. En el marco del comercio, ¿qué hace? ¿Para qué sirven los organismos internacionales? Resulta ser que los organismos internacionales tienen la tarea, el objetivo de vincular las transferencias comerciales a través de los tratados y acuerdos internacionales. Recordemos un poquito qué es un tratado, ¿no? Un tratado es un acuerdo de voluntades entre dos estados si es bilateral y entre varios estados si es multilateral. ¿Qué organismos internacionales nos interesan? Uno de los principales organismos internacionales, luego de la Sociedad de las Naciones, que es el primer organismo internacional. Muchos dicen, ¿no? Cuando les preguntamos en el examen de grado, ¿cuál es el primer organismo internacional? Nos contestan Naciones Unidas, la ONU. Y no es correcto eso, porque el primer organismo internacional es la Sociedad de las Naciones, o también conocida como Liga de las Naciones, que fue creada en 1919 junto con el Organismo Internacional del Trabajo, OIT, y el Organismo Mundial de Meteorología. Sin embargo, por diversas razones, la Sociedad de las Naciones se disuelve en 1943 y en su lugar, en el 45, se funda la Organización de Naciones Unidas, conocida como ONU. ¿No? Entonces, hay que tomar en cuenta que la ONU es uno de los organismos universales que tenemos más grandes porque en la actualidad tenemos 193 estados que son parte de este organismo internacional y 7 que están en espera de su admisión a este organismo internacional. Pero formalmente son 193 estados. De esos 193 estados, 2 estados están en calidad de observadores, uno el Vaticano y el otro el Estado de Palestina. Estos dos estados, como tienen el rol de observar, pueden emitir comunicados, sancionar, pedir sanciones para los estados que estuviesen incumpliendo un acuerdo, por ejemplo, comercial. ¿Cuándo ha sido fundada? Como habíamos mencionado, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue fundada un 24 de octubre de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿a consecuencia de qué? De la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas, donde estuvieron 51 estados miembros, ¿no? La carta fue firmada un 26 de junio de 1945 en San Francisco por 50 países
sumándose en última instancia Polonia, ¿no? Entonces, la Liga o Sociedad de las Naciones se disuelve en 1943. ¿Por qué? No había cumplido uno de los objetivos, que es cuidar por la paz. ¿Qué pasa? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los estados que eran parte en ese momento de la Sociedad de las Naciones dicen, no está cumpliendo sus objetivos, entonces hay que disolverlo. Y la ONU se queda con todo el patrimonio, con los bienes inmuebles, bienes muebles, y con ella comienza a funcionar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la ONU y de todos los organismos internacionales? El mismo objetivo, el primero, mantener la paz y la seguridad internacional. Ese es uno de los primeros objetivos que vamos a mencionar en los organismos internacionales. Otro de los objetivos, fomentar las relaciones de amistad basadas en el respeto a la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Todos los, a través del Tratado de 1815, la Convención de Viena, todos los estados somos libres e iguales ante la ley. Este tercer objetivo, cooperación internacional. ¿Qué hace cuando nos ayuda un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial u otros? Nos soluciona los problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios, ¿no? ¿Cómo? Nos puede dar recursos económicos a través de préstamos o nos puede otorgar donaciones. Eso también es otro de los canales de mucha expectativa para los estados, ¿no? Mucho hace que el estado genere confianza a nivel internacional para que un organismo internacional nos done recursos económicos. Es decir, nos done y el Estado no tiene que devolverle nada, ¿no? Eh, y ahora quiero referirme al Fondo Monetario Internacional, al FMI. ¿No? El Fondo Monetario Internacional, y esto entra también en el examen de grado, todos los organismos que entran en el examen de grado están presentes acá, jóvenes y señores. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado de la ONU. La ONU tiene 17 organismos internacionales especializados, pero a nosotros nos interesan los que van en el área económica o los que están en el área económica. Y uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario Internacional ha sido concebido al final de la Segunda Guerra Mundial y creada por la conferencia de Bretton Woods en julio de 1944. Este organismo internacional tiene su sede en Washington. ¿Cuáles son sus objetivos? Construir una estructura de cooperación, ¿no? ¿Para qué? Para evitar las políticas económicas que llevan a la depresión de los años 30. En los años 30, ustedes saben que a nivel mundial había una recesión económica espantosa. Casi nadie tenía ni para comer, entonces quieren evitar eso. Por eso nos dice, hay que reducir el gasto fiscal, ¿no? Otro de los objetivos, promover la cooperación monetaria. Es decir, este organismo internacional vela porque los estados no emitan inorgánicamente, es decir, no hagan elaborar billetes sin respaldo. ¿El respaldo de dónde se saca? Del Producto Interno Bruto y de las reservas, ¿no? Para ese ámbito, permanentemente los países que somos miembros del Fondo Monetario Internacional, Bolivia es miembro, va a monitorear si un país X está emitiendo dinero sin respaldo. ¿Qué nos interesa en el comercio? Facilita la expansión del comercio internacional. Para ello va a dar ayuda técnica a las pymes, MIPES, a los emprendedores. En la página oficial del Fondo Monetario Internacional están los cursos para
que aquellos emprendedores, ¿no? Puedan eh, consultar cómo pueden mejorar su actividad, cómo pueden emprender mejor. Una de las preguntas en el examen de grado, a veces nos olvidamos y les preguntamos, ¿cómo el Fondo Monetario ayuda a el comercio? Muchos dicen, no, no le ayuda solo al Estado. Y sí le ayuda. ¿Para qué? Para que el comercio se expanda, sobre todo en el área de internacionalización, ¿no? Que vamos a hablar más un rato. La estructura. El Fondo Monetario Internacional está conformado por 188 países miembros, del cual nosotros también somos miembros. ¿Quiénes nos van a representar al Fondo Monetario Internacional? Los ministros de Economía. Son vitales para este organismo internacional. Ellos van a reunirse cada año a Washington. Ahí está la gráfica con los representantes, con los gurús de la economía. ¿Para qué? Para hablar de economía, para hablar del desarrollo de los países miembros. Y es así que este organismo internacional tiene un consejo de gobernadores. Ese consejo de gobernadores está formado o viene de una elección de los 188 países miembros, ¿no? De donde salen 25 miembros elegidos, a veces por orden alfabético, otras veces por mayoría, por simpatía, etcétera. Tienen un voto ponderado, es decir, 2/3. Luego tenemos un Comité Monetario y Financiero Internacional, está formado por 24 gobernadores. Estos gobernadores asesoran al Consejo de Gobernadores que está ahí arriba y se reúnen 2 veces por semana. Luego tenemos el Consejo Ejecutivo, está conformado por 24 representantes. ¿De dónde? De los ministros de Economía. El Banco Mundial es otro organismo internacional especializado de la ONU que ha sido creado entre 1944 a 1945. En ese entonces lo conformaban 38 países. Hoy son 189 países miembros y resulta de la extensión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo BIRD. ¿Cuáles son los objetivos? El Banco Mundial tiene muchísimos objetivos. Uno de ellos es prestar ayuda económica para los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. Ese ya ha sido superado, digamos. El segundo objetivo, reducción de la pobreza en el mundo. ¿A través de qué? De la asistencia técnica y financiera. ¿Cómo es esto? A veces no entendemos esta parte porque siempre pensamos que nos da el dinero y cualquier organismo internacional y ahí tiene que quedar. No. Todo préstamo, jóvenes y señoritas, de los organismos internacionales viene aparejada o viene de la mano también con el apoyo técnico. A veces estos organismos internacionales envían sus técnicos, casi siempre, para que enseñen a o mejoren o puedan optimizar el rendimiento técnico de nuestros profesionales, sobre todo en infraestructura vial, en infraestructura caminera, en diseño urbanístico, en todo eso, bien. Y miramos, a veces decimos, están viniendo gente de países asiáticos, están viniendo gente de países X, Y, etcétera, pero eso hay que tomar en cuenta, o esa ayuda es parte de los objetivos que tienen los organismos internacionales. Otro objetivo, apoyo para la estabilidad económica de los países miembros. En este contexto, nos va a dar préstamos a los países que hayan obtenido préstamos, intereses bajos, ¿no? ¿Dónde? Son más bajos, ¿no? A veces hay 6, 8, depende de la negociación, pero para producción tienen una tasa de interés del 2, el 4%, que son tasas de interés realmente muy bajas para producción.
¿no? Apoyo a los países en vías de desarrollo para reducir la pobreza, para incentivar la investigación y protección del medio ambiente. Esto casi todos los organismos internacionales tienen. Y repetimos, este organismo internacional tiene su sede en Washington, D.C., está formado por 189 países miembros. También está conformado por el Grupo Mundial. Este Grupo Mundial conforma también la Junta de Gobernadores, que es el máximo órgano. ¿Y quiénes son, quiénes van a estas reuniones, no? Los ministros de Economía, también conocidos como ministros de Hacienda y en otros países como secretarios de Economía. Y asimismo, los presidentes del Banco Central o un alto funcionario de un país. Puede ser vicepresidente, puede ser viceministro, ¿no? Todos estos cargos son desempeñados por 5 años. También tienen un directorio ejecutivo que está conformado por 25 directores ejecutivos, pero no tienen derecho a voto. Hay un voto ponderado. ¿Quiénes votan? Los países que tienen mayores ingresos económicos. Luego tenemos un consejo consultivo que está conformado por 7 personas, que es nombrada por la Junta de Gobernadores. Y llegamos al Organismo Mundial del Comercio, OMC. Este Organismo Mundial del Comercio, muchos dicen que es parte de la ONU, pero lo cierto es que no es parte de la ONU. Está un paso más adelante de algunos organismos internacionales, ¿no? Fue fundada este organismo internacional un 1 de enero de 1995 en reemplazo de GATT. ¿Como consecuencia de qué? De la ronda de Uruguay, iniciada en 1986, donde tiene su sede en Ginebra, Suiza, está conformada por 164 miembros y Brasil es uno de los países fundadores. Hablan 3 lenguas en este organismo internacional: inglés, francés y español. ¿Por qué se hace incidencia en los idiomas? Para el momento de la suscripción de acuerdos comerciales, si son 2 países, uno habla español y el otro inglés, ese acuerdo tiene que estar redactado en 3 idiomas: inglés, español y en lo posible francés. ¿Por qué? Porque la ONU, a través de su Secretaría General, es la que resguarda todos los tratados y acuerdos internacionales. ¿Cuáles son los objetivos de la OMC? Aperturar el comercio en beneficio de todos los Estados miembros, promover el comercio entre países, contribuir al crecimiento económico y desarrollo mundial, proteger a los consumidores y preservar el medio ambiente. Finalizando estos organismos internacionales, tenemos otro de los organismos internacionales. Este sí es parte de los organismos internacionales especializados, que es enfocado a lo que habíamos estado mencionando, ¿no? El derecho aduanero. ¿Cuándo fue fundado? Un 15 de diciembre de 1952, bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera, CCA, ¿no? Sin embargo, hay cambios hasta que el 26 de enero del 53 en Bruselas eh, se funda, ¿no? Y este día precisamente se celebra el Día Internacional de las Aduanas. En 1944 se cambia el nombre como Organización Mundial de Aduanas. ¿Cuáles son sus objetivos y sus países miembros? El Organismo Mundial de Aduanas está constituido por, aquí ha habido un error de taipeo, 185 países miembros. Por favor, no es 18.555, 185 países miembros que representan al 98% del comercio mundial. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos? Armonizar y simplificar
toda la parte del comercio, desarrollar estándares internacionales para los procedimientos, seguridad y facilitación del comercio, lograr un equilibrio para agilizar las mercancías por las fronteras. Llegamos a relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Muy cortito esta parte. Son un campo de estudio que se ocupa de los vínculos e interacciones entre los estados en el ámbito político, económico, cultural y social. ¿Cuál es el objetivo? Comprender y analizar los procesos que influyen en las relaciones entre países y cómo afectan al sistema internacional. ¿Cuál es la importancia de las relaciones internacionales en el marco del comercio? Eso tenemos que fijarnos, jóvenes y señoritas, no irnos mucho a la parte teórica, sino ver por qué estudio relaciones internacionales, por qué en este tema me ha tocado. Resulta ser que a través de las relaciones internacionales se puede reducir las barreras no arancelarias, ¿no? Esto es importante. En el marco de las relaciones internacionales, a veces no son importantes los impuestos, sino las regulaciones. Y las relaciones internacionales a través de las alianzas estratégicas pueden emanar a través de acuerdos la regulación, ¿no? Las decisiones comerciales suelen ser decisiones políticas. Los países se agrupan en bloques para tener más fuerza en el mercado global. Tenemos el bloque europeo, el bloque, nosotros estamos en el Mercosur, tenemos la Unión Europea, varios bloques que existen bloques económicos, ¿no? Cómo la cercanía política facilita el flujo de dinero, hay que mirar siempre la política, ¿no? A veces decimos, no importa la política, lo importante es generar dinero, ver nuestras mercancías, etcétera. Y acá estamos viendo que es muy importante la política, porque, y las relaciones internacionales, porque nos va a permitir un proceso tan importante que son las negociaciones, ¿no? Y finalmente facilita la armonización de normas. Esa es la parte que yo les puedo dar a conocer en este contexto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Quiero arreglar de 1880. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ah, me pregunta, hay preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho aduanero? Dice. Ah, Alejandro, creo que levantaste la mano. A ver, para ir ya contestando las preguntas, ¿no? Ya. Tengo aquí una pregunta. Eh, ya hemos vuelto a poner las diapositivas. ¿Cuáles son las fuentes del derecho aduanero? Nos pregunta Rodrigo. Ya, Rodrigo, las fuentes del derecho aduanero hay que tomar en cuenta que son los tratados y acuerdos internacionales. Podemos tomar como ejemplo la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué tratados, qué acuerdos se ha suscrito?
También debemos tomar en cuenta, lo hemos hablado esto, la constitución política del Estado, ¿no? Para ver, por ejemplo, hay acuerdos comerciales que se van negociando, pero una de las tareas que tienen los embajadores, los diplomáticos y el jefe de Estado es remitir toda la negociación que se haya obtenido, que se haya trabajado con otro país, remitir al legislativo. ¿Para qué? Para que vean si esos acuerdos no vulneran la constitución política del Estado. Entonces, esto es muy importante, repitiendo. Hay fuentes, ¿no? Que son, llamaríamosle, fuentes generales, como los tratados y acuerdos internacionales, de donde también podemos incidir al Organismo Mundial de Aduanas, que nos da este tipo de fuentes, pero también debemos hablar de nuestra Constitución Política del Estado. Hay que ver si los acuerdos comerciales vulneran o no vulneran la Constitución Política del Estado. Y por supuesto, se tiene que dar una revisada para ver el derecho internacional o el derecho aduanero, se tiene que dar una revisada de la Ley General de Aduanas de cada país. También se tiene que ver las leyes de comercio exterior, las políticas que tenga un Estado. Y por supuesto, hemos hablado del IVA, el código tributario, ¿no? Eh, También son importantes las fuentes, ver cuáles son los reglamentos, las normativas que sacan, las resoluciones administrativas que emiten cada vez la aduana. La aduana es muy dinámica, es por eso que siempre recomendamos, hay que estar constantemente actualizado porque hay resoluciones circulares que saca la aduana y a veces si no nos actualizamos estamos atrás, estamos atrasados, de repente ya un poco rezagados, ¿no? Em, y por supuesto, todas las fuentes del derecho. Eh, ya, estamos con, ¿dónde está? Rodrigo. ¿Está claro, Rodrigo? Ya, ahora, Sofía nos pregunta, ¿cuáles son los ejemplos de algunas preguntas que realiza el jurado el día de la defensa? Preguntas claras. ¿Qué es el derecho aduanero? ¿Para qué sirve el derecho aduanero? ¿No? ¿Qué normativa se debe aplicar en el derecho aduanero? Otra de las preguntas que escuché es diferencia entre lo legal y lo ilegal. ¿Quién tiene responsabilidad? El despachante aduanero o la aduana cuando hay error en los documentos aduaneros. Esas preguntas, Sofía, son las que he escuchado a propósito del derecho aduanero, ¿no? ¿Está claro, Sofía? Sí, gracias, licenciada. Ya, entonces no se olviden de los conceptos. Lice- Sí, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, quisiera saber de los organismos, la pregunta que me refiero es, Bolivia es parte de la ONU, ¿verdad? Quisiera Sí, saber la fecha que Bolivia ha entrado como integrante o parte o forma parte de esta organización, licenciada, y si hay un monto económico que Bolivia pone, ¿no?, a estos organismos internacionales como la ONU, la OMA, ¿con qué monto de económico se puede Bolivia está, por decir, está sumando a esas organizaciones? ya, ya. Qué buenas preguntas. Gracias, Rodrigo. Primera parte de tu pregunta. Nosotros, Bolivia, somos países miembros desde la fundación de la ONU, ¿ya? Segunda pregunta,
los montos exigibles por este organismo internacional a los estados tienen que ver con el Producto Interno Bruto y con las reservas. De ahí que en nuestro país, por ejemplo, hace 2 años no estamos pagando lo que nos corresponde. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Que nos encontrábamos en situación económica no favorable y se ha pedido a la ONU que vamos a pagar, pero en un tiempo perentorio. Es por eso que en la última sesión de la ONU realizada en la segunda quincena de septiembre del 2025, no hemos sido parte de la asamblea, ¿no? De la reunión que se lleva cada año en septiembre. Entonces, todos los estados que son miembros, los 193 estados miembros, deben pagar de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué país aporta más? Uno de los países que aporta el 22% de todo el presupuesto de la ONU, que fluctúa, varía, es pues Estados Unidos. Y luego le sigue Rusia, ¿no? Es por eso que en el marco de este organismo internacional, no hemos hablado de la estructura porque y sería ir a mucho detalle. Sin embargo, sabemos que dentro de la estructura hay un Consejo de Seguridad donde hay países permanentes y países no permanentes. En los países permanentes, ¿quiénes están? Estados Unidos, Rusia, ¿no ve? Está Francia, están los Países Bajos. Estos países son los que en última instancia van a determinar qué se hace en este organismo internacional. El Consejo de Seguridad, en el marco de la estructura de la ONU, es uno de los más importantes porque determina incluso quién va a ser el secretario general, porque recomienda o envía una terna a la Asamblea General para que vaya a tomar la decisión. Ese es Rodrigo. Lice, muchas gracias. Lice, para cada organismo, bueno, nuestro país va aportando, es decir, para el Fondo Monetario Internacional, para la Organización Mundial de Aduanas, ¿es de acuerdo al PIB, al Producto Interno Bruto de cada estado, licenciada? Sí, para todos los organismos internacionales de los cuales somos parte, tenemos un aporte anual, ¿ya? Eh, Tiene que ver esto, como usted muy bien lo ha dicho, de acuerdo al Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, y muchas veces el país no alcanza a pagar, pero si tenemos un proyecto, queremos ser partícipes, queremos tener voz y voto en el organismo internacional, hay que ponerse al día en el pago de las cuotas anuales, ¿no? Si asistimos, a veces tenemos derecho a voz, pero no a voto, porque la parte económica nos falta. De ahí que el gobierno pide tolerancia, pide un alargue cuando no se paga, ¿no? A veces $1,000, 2,000, $10,000, dependiendo del organismo internacional, Rodrigo. Gracias, Lice. No tiene por qué. ¿Qué preguntas más? A ver, voy leyendo el chat. Em, Uno de los, ¿cómo le diría? Mm, Uno de los antecedentes, ¿cómo dice? Algún documento que sirva como antecedente de las aduanas en Bolivia. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo se denomina y para qué? Ah, no, y bajo qué parámetros funcionaba. Ya. A ver, en nuestro país, concretamente en las aduanas de Bolivia, dice, ¿no? Ya hemos hablado históricamente de Grecia, de Roma, de todos estos antecedentes. Sin embargo, debemos mencionar que en nuestro país tenemos como antecedente la Guerra del Pacífico.
estamos hablando aproximadamente de 1918, 1919. Hablamos también en este tiempo de la Ley General de Aduanas de octubre, ¿no? Esto ha ido evolucionando hasta llegar a la Ley General de Aduanas, y la Ley General de Aduanas que ha sido promulgada en 1999. Con ello se moderniza la administración aduanera en nuestro país, ¿no? Eh, Mucho se tiene que hablar, por ejemplo, de todo el proceso histórico que ha corrido la aduana, cómo se ha ido regularizando, cómo se ha ido viendo toda esta parte normativa, pero el 28 de julio de 1999 es clave porque transforma la aduana muy precaria inicialmente en una entidad fuerte, en una entidad que es capaz de emitir propias normativas. En el año 2001, ¿no? Se van a sacar diferentes normativas. Y ahora actualmente ya habíamos mencionado que en Bolivia, producto de estas normativas y del mandato del Organismo Mundial de Aduanas, en nuestro país se está modernizando muchísimo la parte operativa de las aduanas a través del uso de tecnología. Eso es lo que nos han pedido. Y entonces la tecnología prácticamente desde el 2014, 15, se ha ido imponiendo en nuestro país. Es por eso que se ha implementado el 2016, si la memoria no me falla, el Sistema Único de Modernización Aduanera. Pero lo cierto es que debemos hablar, como usted quiere datos históricos, debemos hablar desde la Guerra del Pacífico. Estaríamos hablando de 1892, saltando a 1929 y llegando al 2017-18, donde ya tenemos la modernización de la aduana. Esto por decisión del Organismo Mundial de Aduana y del Organismo Mundial del Comercio, que indican que eh, hay que modernizar. Ahora, los parámetros que nos indican, ¿no?, cómo debe funcionar. En ese tiempo, entiéndase que había mucha precariedad. Uno de los parámetros era, pues, reestructurar prácticamente toda la sociedad de aduanas, todo el marco normativo de aduanas, y llegamos a 1999 cuando ya se tiene un reglamento de las aduanas, ¿no? Eh, Eso sería, Alejandro, porque, eh, a ver, otras preguntas. Mi número. Ya, mi número es el 725-65-595. Ya. En el marco de los organismos internacionales, yo recomiendo la bibliografía. Es una materia muy amplia esto de los organismos internacionales, pero les recomiendo así, muy prácticamente, que vayan a las páginas oficiales de cada organismo internacional. ¿Quieren ustedes consultar la ONU? Vayan a la página oficial de la ONU. Ahí van a encontrar
todo el marco legal, todo el marco normativo, las funciones, los objetivos, van a encontrar todo lo que se hace. Incluso llegan más allá. Si ustedes quieren profundizar eso, ese organismo internacional pueden consultar cuánto de préstamo tenemos, cuántos préstamos tiene Bolivia a la fecha con tal organismo internacional y en qué se había invertido. Entonces, como textos, hay muchísimos, todo en relación al derecho internacional público. Estaríamos hablando, si usted quiere, un texto base del doctor Felipe Tredinic, de Derecho Internacional Público. Ahí están mencionando todos los organismos internacionales. Pero ya le digo, desde el punto de vista práctico, vayamos a los organismos internacionales en sus páginas oficiales. ¿De acuerdo, Rodrigo? Mm, algunos tips, no ponerse nerviosos. Eh, no, uno de los tips muy importantes, por favor, no hagan diapositivas en color negro, rojo y amarillo. Desde el punto de vista psicológico, esos colores irritan la visualización e irritan también el estado de ánimo. Entonces, algunos irritan y otros provocan cansancio, por ejemplo, el negro. Y en la primera parte de mi exposición, donde estuvo derecho aduanero, ahí a propósito yo hice mucho contenido, ¿no? Ahí se habrán dado cuenta, algunos se habrán cansado. No es bueno meter mucho, insertar en una diapositiva o en varias, mucho contenido bibliográfico. Yo lo hice a propósito para que ustedes vean que es muy cansador. Entonces, tratemos de poner más imagen y lo esencial, jóvenes y señoritas, aprenderemos conceptos y de ahí van a surgir todo lo demás. Entendemos los conceptos y ya entendemos todo el contenido. En los organismos internacionales, por ejemplo, ¿qué es importante? Saber por cuántos países está compuesto un organismo internacional, saber dónde está su sede, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y cuáles son sus objetivos? En el derecho aduanero, concepto, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes, pueden agarrar uno o dos conceptos y las partes esenciales. No les voy a recomendar, no hablen de lo que no saben. Cuidado que aborden un concepto y no lo hayan analizado bien y a veces la respuesta no hay. Hablen de lo que más dominan, de lo que ustedes conocen, de lo que ustedes han racionalizado y midan su tiempo. El tiempo es muy importante. Lo que les decía, cuidado que hagan muchas diapositivas, estén a la mitad y no hayan completado su defensa. La defensa es de 25 a 30 minutos, exagerando 35 minutos. No vayan a leer, ¿no? Esos tips son importantes. No se pongan nerviosos. Los que se ponen nerviosos pierden. El tribunal, sobre todo con el tribunal externo, hay que tener mucha paciencia y, y estar muy atentos porque, y traten de darle una repasada a todas las materias, ¿ya? Porque a veces, ¿qué tienen que hablar fundamentalmente? De conceptos básicos. He visto en un examen de grado que un tribunal le pregunta, ¿qué es un tratado? Y le tocó documentos aduaneros al señor postulante.
Y este joven dice, no es parte de mi tema, no tengo por qué contestar. Entonces, no es la forma de contestar. Pueden pedir que les formulen la pregunta nuevamente o pueden pedir que le cambie el sentido porque no han entendido. ¿Esto para qué? Para ganar tiempo, para ordenar sus ideas, para recordar a veces, ¿no es cierto? Ganamos tiempo recordando, a veces tenemos la idea, pero no la estamos organizando en nuestra mente. Entonces, ¿me puede aclarar? Eh, ¿Puede cambiarme la pregunta? No logro entender esto para ganar tiempo. Son tips que les va a servir, espero les sirva que importante, no se amanezcan estudiando. Traten siempre de hacerlo con tiempito. Muchos seguramente en este marzo y los siguientes meses van a dar su examen de grado. Traten de ser, les toca el bolo, elabórenlo rápido, hagan ustedes, no hagan elaborarse con terceras personas. Que yo vi un día, una señorita tenía diapositivas bellísimas, hermosas, pero el resto no ha podido desarrollar porque se notaba que no había leído, no había repasado. Entonces, a veces pueden ser diapositivas muy sencillas eh, y otras veces pueden ser muy elaboradas, pero ¿qué interesa? La defensa, ¿no? Hay personas que vienen, exponen muy lindo, pero no saben responder las preguntas. Tómense su tiempo, tómense su tiempo. Me alegra, Moisés, que estés en sala. Esos serían algunos de los tips. ¿Cuántas diapositivas más o menos, cuántas líneas de texto por cada diapositiva recomienda? Teniendo en cuenta que cada diapositiva son de 2 a 3 minutos, cada diapositiva, entonces de 20 a 25 minutos serían como 10, 12 diapositivas más o menos, ¿no? Estaríamos hablando de eso porque no hagan mucho. He visto que hacen como unas 30 diapositivas y por supuesto no les va a alcanzar el tiempo porque el presidente del tribunal les va a cortar por el tiempo. Y muchos agarran, están en la 10ª diapositiva y ya ha pasado su tiempo, van directamente a la bibliografía y a las conclusiones. Revisen mucho la ortografía, revisen 2, 3 veces, a veces hay errores, hay que revisar, hay que revisar. Y hagan caso al- a la revisión, al preexamen, ¿verdad? Em, ¿Qué preguntas suelen realizar en organismos internacionales? Las preguntas. ¿Qué organismos internacionales conocemos? ¿Cuál es el primer organismo internacional que existe? Hoy día hemos visto que es la Sociedad de las Naciones. Y ahí podemos decir que también es el Organismo Internacional del Trabajo y el Organismo de Meteorología Mundial. Esos son los 3 organismos. Luego viene el organismo internacional más grande, que es la ONU, ¿no? Otra de las preguntas, diferencia entre tratado, acuerdo y convenio. ¿Y cuál se utiliza en comercio? Tratado, acuerdo o convenio. Revisa la bibliografía. Más se utiliza acuerdos. Acuérdese de los acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio. La definición exacta. ¿Hay definición? ¿Hay diferencia entre los 3? Por supuesto que hay. Tratado, acuerdo y convenio. No es lo mismo. No hay una diferencia muy delgada, pero hay. Después, ¿qué tareas cumple el Organismo Mundial del Comercio? ¿Cuáles son las funciones del Organismo Mundial del Comercio?
Entonces, esas son las preguntas más importantes. Otra de las preguntas del Organismo Mundial de Aduanas también, que les hacen preguntas, ¿qué funciones tiene? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Por qué se relaciona con el derecho aduanero? ¿Desde qué fecha se relaciona con el derecho aduanero? Son preguntas que he visto de manera recurrente, estas preguntas. Lice, buenas noches. Disculpe, Sí, adelante. estaba diciendo sobre cuál se usa más, en tratado, convenio, y no, entrecortado le escuché, no sé si podría volverlo a repetir. Ya, enseguidita, por favor. Ya. Sí, ¿cuál la diferencia entre tratado, acuerdo y convenio? Esas son preguntas recurrentes. ¿Puede usted diferenciar o dar definición de tratado, acuerdo y convenio? ¿Y cuál es la que más se usa en comercio? Ya Lice, ¿cuál era la que más se usa? Disculpe, no le escuché esa parte. ¿Cuál de los tres, si tratado, acuerdo o convenio, se usa más en comercio? Esas son las preguntas que se formulan. Ahora, muchos hacen la confusión. Hay que comenzar partiendo. ¿Qué es un tratado? ¿Qué es un tratado? ¿No? Y de acuerdo a las diferentes definiciones que existe, sobre todo en la Convención de Viena del 69, em, el tratado es un documento formal suscrito por dos o más países, ¿no ve? Entonces, es un texto formal, pues escrito, tiene que ser definitivamente escrito, ¿no? Ahí hay que revisar, por ejemplo, la Convención de Viena de 1969. Eso es un tratado entre países. ¿Se utiliza dónde? En diplomacia y en relaciones internacionales. Denme un segundito. Aquí tengo un cachorro que está revoloteando. Entonces, los tratados se utilizan en diplomacia. Cuando se hace tratados, por ejemplo, de amistad, de buena vecindad, de paz, ¿no? En diplomacia. Ahora, ¿qué es el acuerdo? ¿No? El acuerdo es un contrato solemne, ¿no? Eh, un tratado, entonces, un acuerdo eh, entre dos o más países, utilizado más en diplomacia. En cambio, el acuerdo específicamente está dado o podemos entenderlo desde la perspectiva de, el comercio, ¿no? Entonces, el acuerdo es pues entre dos o más países que tienen que ver definitivamente con el comercio. Hay una diferencia sustancial. Em, ¿Y qué es el convenio? ¿Mm? Un convenio, por ejemplo, un acuerdo, un ejemplo claro es un acuerdo comercial con la Unión Europea, un acuerdo comercial con Mercosur, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Em, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio. No hay que confundir con tratados. Es decir, tratado en diplomacia, acuerdo en comercio, ¿no? Ahora, convenios. ¿Qué serán los convenios? Eso también hay
encontrar la respuesta, ¿no? Un convenio puede ser un convenio que se da más o menos en el área de organismos internacionales o contrato de préstamo, convenio de préstamo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto tiene que estar regido por la norma nacional e internacional. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? ¿Se entendió esta diferencia? Sí, licenciada. Ya, por favor, esas diferenciaciones así que son tan exquisitas, y muchos dicen, es lo mismo, tratado, acuerdo y convenio. ¿Dónde se había utilizado los acuerdos? A ver. En comercio, ¿no? Comercio internacional, Sí, sí. ¿Y los tratados? en la diplomacia. Diplomacia, son tratados de amistad, de paz, suscritos entre dos países, ¿ya? Eh, en cambio, los acuerdos puede ser con varios países, eso hay que diferenciar. No tengo más preguntas, no hay más preguntas, ¿verdad? Sí, no tengo más preguntas. Em, Licenciada Tudela, habríamos terminado. No hay más preguntas. Ah, acá hay una pregunta que acaba de ingresar. ¿Cómo se debe saludar al tribunal? ¿Se saluda por jerarquía, por orden de asientos? Se saluda por jerarquía. En diplomacia eso se llama por precedencia. ¿Y cómo es el saludo? Primero hay que saludar al presidente o presidenta del tribunal, ¿no? En el momento de que se haga la presentación del tribunal, ustedes tienen que estar atentos. Por ejemplo, el presidente del tribunal dirá, tengan ustedes muy buenas tardes, hoy día vamos a dar lectura o vamos a iniciar con las defensas de examen de grado, las cuales va a participar, que se enuncian sus nombres y con tales temas, ¿no? Entonces, para tal efecto, tenemos la conformación del tribunal, hay un quórum respectivo y tenemos el tribunal externo. Generalmente son 3 del tribunal externo. ¿Quiénes son? Un representante del Ministerio de Educación, un representante del Colegio de Profesionales en Comercio y un representante de la Universidad Mayor de San Andrés. Puede que asistan los 3 o puede que asistan 2, ¿no? Depende eso de tiempo de cada tribunal, y 2 del tribunal interno, ¿no? Y les van a presentar, en el tribunal externo está el licenciado, el doctor, el magíster, no sé quiénes vendrán. Ustedes se acuerdan. Entonces, sobre todo el nombre del tribunal, del presidente del tribunal, al cual le saludarán primero y luego al tribunal externo primero y al tribunal interno. Una vez que han hecho ese saludo, organizan bien con tiempito, por favor. Si es posible, llevan en flash su presentación y también lo cargan en la computadora que vayan a utilizar. Revisan si corre sus diapositivas o no, porque puede ser que no corra o puede ser que ha pasado algo, ¿no? Entonces, para ello tienen que tener su respaldo, su flash, y esperan la autorización del tribunal del examen, del tribunal del jurado, del presidente del jurado, perdón, y ahí les van a decir que inicien y les van a decir tienen 25, 30 minutos para su exposición y luego vamos a la fase de preguntas. Ustedes tranquilitos, con toda la confianza, si han estudiado,
no tienen por qué ponerse nerviosos. Yo les recomiendo que no miren a nadie en particular. Miren al frente miren hasta que ustedes estén seguros, porque ahí, si se detienen a mirar a un miembro del tribunal, a veces se distraen o se ponen nerviosos. No miren, miren al frente y seguros de lo que están haciendo. Su respaldo son las diapositivas para guiarse en su presentación. Les van a decir que no deben leer las diapositivas, que son de apoyo nomás. Entonces, esto tienen que tomar muy en cuenta. Tranquilos, si han practicado en su casa, ya se han debido dar cuenta cuánto les va a llevar exponer en su presentación. No hablen de lo que no saben. Cuidado que hablen por decir, yo voy a hablar. Hay muchos que van y dicen, tal autor dice tal cosa, tal autor dice. ¿Por qué no les he puesto a los autores específicamente? Porque eso abre la puerta para que los del tribunal pregunten, ¿y qué dice tal autor? Y ustedes no lo han visto a ese autor. Entonces, desconozco, ¿no? Mejor háganlo genérico, digan tal cosa, derecho aduanero, es un conjunto, organismo internacional esto. Y van a, al finalizar su participación, ahí sí pueden hablar de bibliografía. Se ha sacado el material de tal resolución aduanera, de tal documento aduanero, etcétera. Pero no por explayarse, como se dice vulgarmente. Ustedes tomen varios autores y abriendo puertas para que les pregunten de un autor que de repente ustedes no lo han visto, porque el conocimiento es amplio, infinito, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones, por favor. Saludo al presidente, tribunal externo y tribunal interno. Ese es el orden que deben respetar. ¿Ya? Esto del saludo. En comercio se utiliza más acuerdos comerciales, acuerdos de libre comercio, etcétera. Se utiliza más. Moisés, qué gusto leerte. Ojalá tenga la suerte de estar en tu defensa. Ya. ¿Alguien más? No. Dice, para la exposición se debe realizar algún informe o solo sería nuestra presentación. Sí, solo les van a pedir la presentación de diapositivas. Además, si no me equivoco, un disquete para que se quede en un disquete, digo, un CD, estoy muy antigua, un CD para que se quede o dos creo, para que lo hagan, la universidad lo lleve al Ministerio de Educación como respaldo de su defensa. No hay informes hasta donde yo vi, ¿no? Cada una de las actas, además, una vez concluido los 3, 4 postulantes que haya, se lee las correspondientes actas de aprobación, ¿sí? Vamos a estar positivos. Y en ese caso, y si ha sido negativo, igual deben firmar unas actas. Esto sí o sí tienen que firmarlo para que den fe de que ustedes sí han defendido en forma buena su titulación. Sí, al final de las diapositivas tienen que poner la bibliografía, conclusiones y bibliografía, ¿no? En mi exposición les he puesto importancia, que es similar a las conclusiones. Y tienen que poner la bibliografía, ¿no?
Dicen, acá está mi bibliografía, pondrán resoluciones, si les ha tocado derecho aduanero, documentos aduaneros, resoluciones, documentos aduaneros, texto tanto, texto, sitio web tanto, etcétera, Google tanto, etcétera. Todo eso tienen que poner en su presentación. Entonces, calculen. Sí, hay que poner la bibliografía. Y se acuerdan de lo que han llevado en técnicas de investigación por orden alfabético y con APA. Tienen que citar la bibliografía. ¿De acuerdo? Muy bien, hoy día hemos estado muy concurridos, han estado 112 personas escuchando la reunión. Si no hay más preguntas, yo me despediría esperando y deseándoles a todos y cada uno de ustedes que tengan una excelente defensa y con mucha seguridad vayan a su defensa, con seguridad, sin dudar, sin estar nerviosos. No tienen por qué estar nerviosos. Cuando uno estudia bien, no hay que ponerse nerviosos, sino más bien seguros de lo que uno va a defender, de lo que uno va a dar. Y no se preocupen, no se fijen, no personalicen. No es personal la defensa, es institucional. Así que les deseo mucha suerte, mucho éxito y los voy a abrazar en un tiempo más ya como profesionales, colegas a todos y cada uno de ustedes. Licenciada Tudela, ya habría concluido mi participación con las preguntas y respuestas. Se están yendo.